En este nuevo video veremos cómo se organizaban las diferentes civilizaciones que fueron poblando América y en qué o en quiénes creían. Pero primero, hagamos un repaso. Como ya hemos visto, cada civilización se ubicaba en diferentes zonas. Cada zona era particular, con un suelo y un relieve diferente. Como cada uno se tenía que adaptar a las características propias de su terreno, todos ellos tenían diferentes formas de producir y cultivar sus propios alimentos. Así, por ejemplo, vimos que los mayas se ubicaban en el centro de América. Como esta zona era mayormente de selva, los mayas debieron inventar una técnica para poder cultivar. Fue así que comenzaron la técnica de roza. Por otro lado, los aztecas, que se ubicaban en la parte de América del Norte y América Central, y respetando las características de ese ambiente donde vivían y que había muchísima agua, inventaron la técnica de chinampas, que son islas que se arman sobre el agua para poder realizar sus cultivos y plantaciones. Por último, los incas, que vivían de América del Sur y se ubicaban sobre la cordillera de los Andes, es decir, sobre montañas muy altas, tuvieron que inventar una técnica de cultivo que se pudiera adaptar a estas montañas. Fue así que inventaron las técnicas de terrazas de cultivo. Como ves, cada civilización era muy diferente a la otra, también en su forma de organización social y su creencia. Así como nosotros nos organizamos mediante nuestros representantes y por eso tenemos un presidente, gobernadores, intendentes, etc., estas primeras civilizaciones también tenían una forma de organización social. Así existía un jefe. Este jefe era el rango más importante de todos, era el que tenía mayor poder y formaba parte de la realeza. Esta realeza, además del jefe, se formaba junto a sus hijos y a su esposa. Luego le seguía la nobleza, que estaba por debajo del rey, es decir, que tenía menos poder que el rey. En la nobleza se encontraban los políticos y sacerdotes. La realeza, que es el rey, junto con la nobleza, que eran los políticos y sacerdotes, estos dos grupos formaban parte de la clase alta, es decir, tenían más poder. Por último, estaba la clase baja, formado por los campesinos, trabajadores, los guerreros, esclavos y prisioneros. Este grupo estaba por debajo de la realeza y de la nobleza y no tenía ningún tipo de poder. También tenían sus creencias y adoraban a sus dioses y le rendían tributos. A diferencia de la mayoría de nosotros que solamente creemos en un dios, estas civilizaciones creían en muchos dioses. Por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del sol y la luna, el dios del maíz, dios de la creación y muchos dioses más. Cada civilización le hacía cultos, ofrendas y tributos a su manera, es decir, hacían regalos a sus dioses de diferentes maneras. Por ejemplo, usaban la sangre humana para agradecer a sus dioses, porque creían que la sangre era lo más importante que tenía el hombre. Por eso hacían sacrificios y regalaban esta sangre como forma de agradecimiento a cada uno de sus dioses. Así agradecían y pedían a los dioses en los cuales ellos creían.